Benvidos, benvidas, bienvenidos, bienvenidas a Europa Conceito, este videoblog con el que trato de acercar mi actividad aquí en el Parlamento Europeo, y hoy hablaré de uno de los trabajos que venimos llevando a cabo, que es la acción de crear un reforme, un report que luche por un reglamento europeo para las enfermedades raras. Y desde luego, para hablar de enfermedades raras en España, lo mejor también es hablar con pacientes, y aquí tenemos a una paciente muy significada, divulgadora de las enfermedades raras, que es Noa Igón, que se acompaña de otra pata fundamental para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades raras, que es su médico, su clínico, Ricardo Gil. Por lo tanto, lo primero, a ellos dos, gracias por estar aquí, gracias por atender esta llamada que hicimos desde el Parlamento Europeo para que pudierais transmitirnos vuestras experiencias, que tan importantes son si queremos darle una dimensión europea, porque considero que las experiencias de los pacientes y la realidad de los pacientes a veces no es lo suficientemente escuchada. Y aquí a las instituciones europeas se nos achaca esa lejanía de la realidad de los problemas, y es una de las barreras que queremos romper. Pero sin duda, por eso estoy encantado de que estéis aquí, y voy a empezar por Noa, que mucha gente la conocerá, a Noa Igón, por ser divulgadora de las enfermedades raras, pero no una divulgadora cualquiera, sino que una divulgadora con diferentes enfermedades raras, que alza su voz para decirnos cómo son sus vivencias con las enfermedades raras, los avatares que va pasando por el camino, pero también está consiguiendo una gran sensibilización por las mismas, no solo por aparecer en la tele, sino por el mensaje. El mensaje es fundamental. Noa, ¿cómo decidiste dar ese paso de contar la realidad? Porque también es duro contar esa realidad, ¿no? Yo empecé muy pequeña a tener sintomatología, y a los 12 años me diagnosticaron la primera enfermedad. Y conforme iba creciendo veía que a mi alrededor prácticamente nadie tenía ninguna noción sobre enfermedades raras. Te estoy hablando de hace 14, 15 años. Hoy en día, por suerte, se habla más. Y me di cuenta que había una herramienta muy poderosa, que eran las redes sociales, para poder comunicar lo que era vivir, convivir y sobrevivir con estas patologías, que al igual que el resto de la gente compartía fotos de su vida diaria, pues si la mía era entrando a un quirófano con un gotero, pues que era una forma de que aquellos que miraban al dolor no de frente, sino miraban hacia otro lado, pues fuesen conscientes de que bueno, hay que ampliar las miras, y que la sociedad pues coexistimos mucha gente con ellos, habitamos con ellos, que tenemos esto, y no por eso pues no dejamos de existir. Y fue una forma pues de abrir al mundo. Siempre digo que mi vida es un cúmulo de causalidades y casualidades. Si me llegan a decir hace 13 años que iba a estar hoy aquí, me hubiesen dicho que estaba loca. Pero bueno, han sido muchos años de dar muchas vueltas de campana, de luchar mucho por lo que una creía, que era porque las enfermedades raras estuviesen en el centro, y creo que poco a poco pues lo vamos consiguiendo. Bueno, y desde el principio me dijiste, mira, quiero que venga también mi médico, porque no se puede entender mi experiencia sin el médico que me acompaña desde los momentos más iniciales de mis enfermedades. Ricardo Gil, que es internista del Hospital de la Fe de Valencia, que fue, digamos, cuando era residente, ¿no? Sí. Cuando te encuentras con... Cuéntanos un poco qué pasó, ¿no? ¿Cómo es ese inicio de esta relación ya duradera, hay que decirlo? Sí, ¿no? la verdad es que sí. Pues efectivamente yo era residente, y en ese momento, pues la primera vez que nos conocimos, yo iba con una junta, con otra compañera, y bueno, conocimos su caso después de una persona pues que es una chica joven, con muchas patologías, que en ese momento no se sabía si tenían que ver unas con otras o solo era producto de la mala suerte, pero ya vimos desde un primer momento que se puede tener mala suerte, pero no tanta, quiero decir, ahí tenía que haber algún nexo de unión, y bueno, poco a poco fueron llegando los diagnósticos, cosas que nos ayudaron a cerrar un poquito el círculo y saber qué es lo que estaba pasando, o por lo menos una presunción de lo que estaba pasando de fondo. Y bueno, pues a raíz de ahí, pues muchos ingresos, muchas cirugías, muchos procesos más o menos difíciles, pero bueno, que hemos ido sobrellevando como buenamente se ha podido. Y siguiendo contigo, cuando empiezas a trabajar con pacientes como Noa, supongo que yo esto lo veo también como enfermero que he sido, que a veces te enriqueces tú más de conocimiento de lo que esperabas. Es decir, tú no sabías probablemente muchas de las cosas que a día de hoy sabes de enfermedades raras, y tu experiencia con Noa te habrá valido muchísimo para otros pacientes, ¿no? Correcto, porque además, como decía antes, la situación de Noa
no es una situación tan única como podía parecer en un primer momento en cuanto a las patologías que padece, sino que esto le pasa a mucha más gente. Y gracias a conocerla a ella, gracias a haber estudiado las posibles relaciones, gracias a ir aprendiendo de cada paciente que ha llegado, incluso a veces es la propia paciente o el propio paciente el que te dice, oye, he leído o me he formado de tal cosa, te traigo tal información, y extrayendo cosas de ahí, pues también te enriquece muchísimo como médico y como clínico, porque hay que tener en cuenta una cosa, y es que nosotros como médicos tenemos muchísimos pacientes, pero ellos como pacientes solo se tienen a sí mismos, entonces tienen muchísimo tiempo para poder deducir en muchas cosas y aportar información muy valiosa y que no hay que desdeñar ni mucho menos, al todo lo contrario. No, hoy hemos tenido un evento, hemos hablado de enfermedades raras en el Parlamento Europeo, había otros invitados, entre ellos el doctor Ángel Carracedo, y que nos contaba, bueno, algo que ya es sabido, que buena parte de las enfermedades raras tienen un origen genético y que no son tan raras. Es decir, que hay más de 30 millones en Europa con enfermedades raras. Porque hay una cosa que los pacientes con enfermedades raras, ¿cómo os sentís con esa etiqueta? Porque rara es la enfermedad, no el paciente. Y claro, a veces cuando dice, este padece enfermedad rara, no parece que de repente diga, oye, ¿pero qué le pasa? Que hay una sensación... Creo que es algo más subjetivo de cada persona. A mí, la verdad, en ningún momento me ha resultado incómodo. Por lo que dices, al final rara es la enfermedad y no soy yo, y es una etiqueta más que se le pone. Y ya está, yo creo que debe prevalecer la persona por delante de las enfermedades. Entonces, independientemente de que sean raras o enfermedades minoritarias o de baja prevalencia, pues una etiqueta más ante tantas que nos ponen en la sociedad. Creo que debería cambiar la mirada de la gente ante estas enfermedades y darse cuenta de que no somos raros. No, claro, por eso que a mí el nombre, hay que entender lo que es, se refiere a la prevalencia y incidencia, datos epidemiológicos, que son pocos casos, porque esto a veces tiene que quedar muy claro, ¿no? Esa sociedad que vivimos donde hay confusiones, realmente son personas que sufren procesos que no son los habituales, pero son personas con las mismas necesidades o incluso más, porque, por ejemplo, tú has hecho una carrera. Son dos. Dos, bueno, pues mira, 2 carreras. Claro, y has pasado por un quirófano 22 veces. 22 veces. ¿Cómo eras capaz, cómo tuviste esa capacidad y el valor y el esfuerzo de hacer esas 2 carreras? Es decir, para mí eso es también muy sorprendente porque aún eres muy joven. Pues yo creo que te dicen tantas veces que no vas a poder. En mi caso, desde el instituto, pues siempre se me decía que una persona enferma nunca iba a poder llegar a ser nadie en la vida. Y luchar frente a eso, de decir, no, yo voy a ser capaz, teniendo los pies en el suelo y sabiendo que tenemos nuestras limitaciones y que mi vida no es una vida al uso, porque paso mucho tiempo ingresada, mucho tiempo en el que estoy en casa, pero mis limitaciones pues están ahí, pero que al final, oye, lo único que tengo muy sano es la cabeza, es el cerebro, y me gusta usarlo mucho. Y esa pedagogía hacia la sociedad civil, de ser conscientes de que podemos hacer absolutamente todo lo que hacen los demás, con algunas adaptaciones o teniendo en cuenta nuestra vida, pero bueno, que Porque se puede. una de las carreras que has hecho es políticas, ¿no? Sí, ciencias políticas. O sea, podría ser trabajadora de este Parlamento perfectamente, no sabes la de cantidad de gente que ha hecho políticas, tal. ¿Qué tal llevas el inglés? Regular, eso es lo Bueno, que... pues Siguiente paso. la siguiente para el inglés. Ricardo, supongo que tú como clínico, pero más allá de la clínica, pensando ya en cómo se trabaja con las enfermedades raras, ¿qué echas de menos? Ya no digo en tu servicio, sino desde la sociedad, desde los marcos legislativos, ¿qué echas de menos cuando te enfrentas a situaciones de actuar o diagnosticar pacientes con enfermedades raras? Mira, yo te diría que creo que la sociedad y el sistema sanitario en particular sigue pensando que las enfermedades raras es algo pues raro, algo que es poco frecuente y que afecta a unos pobres pocos que han tenido esta mala suerte. Eso no es así. Eso afecta, como has dicho antes, a 30 millones de europeos. Es decir, estamos hablando de un 6% de la población europea. Muchísima gente. Es un problema de primer nivel y así hay que tratarlo y así hay que concienciarse. Entonces, esa concienciación desde el ámbito sanitario y desde la sociedad creo que es el primer paso para seguidamente destinar más fondos a investigación, destinar más fondos a terapéutica y abrir todas las puertas necesarias para que el manejo sea mejor del que está siendo actualmente. Porque hoy hemos hablado de esa petición de reglamento que tenemos o de un plan de acción para las enfermedades raras, y una de las cuestiones para nosotros fundamentales
es que haya un rápido diagnóstico. Nos ponemos un objetivo, un diagnóstico de un año, que puede parecer tremendamente ambicioso, y es cierto, es ambicioso, pero sobre todo sería justo. La pregunta ahora va para Noa, pero luego te la quiero hacer a ti ya por el lado clínico. Noa, ¿cuánto tardaste en ser diagnosticada completamente? 20 años. El primer diagnóstico llegó con 12 y desde los 12 hasta los 20 fueron diagnosticándome. Por ejemplo, hasta el primer diagnóstico... 12 años. Es que eso... Y me hubiese ahorrado muchísimas operaciones que no venían a cuento, muchísimos ingresos y muchísimas cosas. Me queda claro que hay que ser ambicioso, pero sobre todo que... Y el clínico que tiene que hacer las pruebas, que tiene que pedirlas, que tiene que recorrer, ¿cómo se siente a veces sin poder dar un diagnóstico en estas situaciones? Son momentos difíciles. Cuando tienes pacientes sin diagnóstico son momentos complicados, pero que también creo que si desde el minuto 1 tú coges al paciente, explicas la situación y sobre todo dices voy a seguir contigo y vamos a intentar buscar lo que pasa, y aunque no encontremos lo que pasa a veces, ¿no? Hay un colectivo de pacientes sin diagnóstico relevante, voy a estar ahí, te voy a ayudar. Y yo siempre digo una cosa, y es que hay muchos pacientes que no tengo con diagnóstico, pero raro es el que no se le parece a algo. Quiero decir que siempre hay puertas, van a manejarlo, aunque no sea con el libro de medicina estándar delante, pero esto se parece a tal otra patología, pues eso tienes que utilizar ese conocimiento tuyo que tienes amplio de la medicina para saber qué es lo más parecido que tú conoces e intentar aportar ese manejo que le puedas dar. Bueno, que creo que tiene que ser de una complejidad llegar a esa aproximación muy complicada, sabiendo además que hay que proteger, es decir, que no podemos tener fallos en ese camino, ¿no? Correcto. Nosotros siempre desde un punto de la probabilidad de no hacer daño a lo que estás tratando, no puedes hacer algo. Incluso tener fallos y no pasa nada, es decir, al final conmigo, por ejemplo, se han cometido errores, no a propósito, evidentemente, pero creo que somos prueba de error y un poco conejillos de indias, pero si eso ha servido para que personas que vengan después no pasen por lo mismo que hemos pasado nosotras, pues ha valido la pena. Una de las cuestiones que hablamos antes también con Carracedo, con el doctor Carracedo, era la importancia de la genética, de los genomas, e incluso surgió a través de la charla de hoy, ¿no? Que Ángel Carracedo hasta se ofreció a seguir indagando en la parte más, digamos, ya de tu ADN, con eso del conejillo de indias, que quiere hasta ver el ADN de Noa, pero en esa parte, ¿qué crees que nos falta? ¿Podría haber mejor complemento de la aplicación de la medicina genómica en pacientes como Noa, en un mundo, digamos, en la clínica diaria? Hay genetistas trabajando ahora en los hospitales. Ese consejo genético, ¿cómo se puede complementar también con los internistas? Mira, yo creo que el doctor Carracedo ha dicho una cosa que es muy importante, y es que tan importante como la genética, que es un arma vital, es hacer un buen fenotipo. Un fenotipo es lo que os estaba diciendo, qué es a lo que se parece esta patología, porque ni nos sirve un fenotipo aislado sin ningún tipo de correlación con ninguna prueba concreta, ni tampoco una genética sin fenotipo, porque eso nos puede llevar a callejones sin salida. Entonces, hace falta, por un lado, potenciar las pruebas genéticas que ya tenemos y que cada vez hay más y más disponibles y más completas, como ha explicado, y por otra parte, correlacionarlo con un fenotipo relevante. Y yo añadiría una tercera pata, y es el tema del ambiente. Es decir, ya no solo el ambiente, bueno, me refiero sobre todo a pues, cómo puede expresarse la distinta patología en cada persona. La genética, la misma mutación, exactamente igual. De hecho, hay parejas de gemelos con la misma genética, la misma mutación, que expresan su patología de una forma muy distinta, o incluso uno lo expresa y el otro no, teniendo la misma mutación. Y eso a día de hoy no se sabe muy bien por qué pasa. Entonces, ahí es el siguiente paso que creo que habrá que dar. Y en tu hospital, que es un hospital de referencia de enfermedades raras en tu comunidad autónoma, que es Valencia, ¿cuál es la relación que tenéis con algo que nosotros aquí tratamos de apoyar, que son las redes europeas de referencia? Sí que tenemos redes a nivel tanto europeo, incluso nacional, provincial. Es decir, las redes tienen que estar desde pequeños niveles hasta grandes niveles, porque al final nos hace falta tanto lo más grande que es grandes centros de referencia de patologías ultra concretas y que no hay una casuística suficiente para montar grandes centros a otros niveles,
como tener una red también por debajo, es decir, con hospitales pequeños, comarcales, que son los que más acceso van a tener al paciente, tanto para diagnosticarlos como para tratar posibles problemas que puedan aparecer en un momento determinado de la evolución del paciente. No, antes contabas, en ese evento que hemos tenido, de que has hecho peregrinaje por toda Europa, de hospitales, ¿no? Por lo menos has sido España, Alemania. Sí. Cuando te ibas a Alemania, ¿llevabas un historial clínico? ¿Cómo era ese proceso? Lo digo porque yo creo que debe haber el espacio europeo de datos sanitarios que se está creando, habilita o habilitará con el tiempo a que no sea necesaria esa portabilidad que probablemente tú hayas hecho, ¿no? No sé si te fuiste con un gran cajón, con un gran sobre, el sobre historial clínico, ¿cómo? No, porque bueno, en este caso era un médico privado, ¿no? Porque es lo que hemos hablado antes, que por desgracia en lo público todavía estamos bastante escasos de médicos que estén especializados, al menos en mis patologías. Y fuimos con lo opuesto, y aquel señor me diagnosticó bastantes cosas. Luego vuelves a España con todo ese diagnóstico y te das también de bruces con la realidad de que ningún médico te puede atender y te entiende. Entonces empieza otro peregrinaje en buscar algún médico que por lo menos en España, porque yo le decía a mi madre, yo si me muero que no sea en Alemania, yo sin saber ni papa de alemán, por lo menos que sea en España. Y buscando pues, médicos españoles que me pudiesen tratar, en este caso a Málaga fuimos. ¿Y cómo es de importante el apoyo a la familia en eso? Es decir, ¿tú crees que todas las familias podrían tener recursos para afrontar esa posibilidad, como tú hiciste? Que va, yo creo que, bueno, mis padres tenemos un apartamento en primera línea de playa con todo lo que llevan conmigo. Es una carga económica bestial, una sangría por donde lo mires, mensualmente, viajes al hospital. También esa frase de quién cuida a quien nos cuida, ¿no? A mi madre nadie la conoce como Susana, la conocen como la mamá de Noa. Y es también poner el foco en esas personas que nos cuidan, que abandonan su vida laboral, personal, por cuidar a nosotros y por tener esa carga que no debería de serlo. Porque otra de las cosas que surgió en el evento, y quiero explicarlo, son las desigualdades. Es decir, aquí hay desigualdades desde nacer o incluso antes, con la falta de pruebas prenatales que en algunos... y crees que esas desigualdades, es decir, que básicamente esto es un problema de voluntad. Totalmente. O sea, si hubiese más voluntad política que la hay para hacer otras cosas, hay cosas que son de cajón, que tú las explicas a gente que no lo conoce y dice, pero ¿cómo no está implementado esto? Porque es tan lógico, pues sigue sin estarlo. Entonces, si hubiese un poquito de voluntad, de menos egos por parte de muchísima gente, creo que nos facilitarían bastante la vida y la existencia y sobre todo la calidad de vida. Porque ya no pedimos estar sanos completamente, porque sabemos que es un imposible, pero sí por lo menos tener una calidad de vida que nos permita pues, desarrollar nuestras facetas en todos los ámbitos. Bueno, ya para ir rematando, estáis en el Parlamento Europeo, nuevamente os vuelvo a agradecer haber venido desde Valencia hasta aquí, que lo disfrutéis, ¿no? que creo que habéis dado un buen paseo por el Parlamento Europeo, pero también estáis en una institución a la que hay que pedirle cosas. ¿Qué pediríais, ahora que estamos debatiendo precisamente la posibilidad de un reglamento de enfermedades raras, qué pediríais? ¿Qué pediríais que considerara la Unión Europea en cuanto a esto? Bueno, pues pediríamos cosas, yo creo que serían bastante parecidas a lo que pediríamos todo y es que hubiera más investigación, que hubiera más recursos y sobre todo, una cosa que acabáis de comentar y es el tema de la desigualdad, de intentar que todo lo que se llegue y todo lo que se pueda hacer en un punto de Europa se pueda hacer en otro. Es decir, da igual que hayas nacido en Alemania y tengas una persona que hayas nacido en España o en Malta o en donde sea. Que cualquier persona de la Unión Europea sea realmente y tenga y disponga de las mismas posibilidades en cuanto al manejo de su patología. De hecho, si me permites una anécdota, yo por tener la discapacidad no tengo derecho a tener una tarjeta sanitaria europea. Entonces, para ir a cualquier Estado miembro me tengo que sacar un seguro privado y eso ya me hace ser una ciudadana de segunda respecto a otra persona dentro de la Unión Europea. Y eso que ahora tenemos una tarjeta de discapacidad europea. Bueno, está en proceso, todavía no... pero que por ahora sirve, es decir, está muy bien tenerla y cuando la conseguimos estuvo muy bien, pero sirve para aparcar básicamente. Por ahora sirve para aparcar. Y oye, aparcar está muy bien, pero poder ser atendido en un servicio sanitario... Está mejor. Bastante mejor. Pues eso es un debe que nos quedamos y que desde luego vamos a trabajar por ello. Bueno, muchas gracias a los que nos vais a ver, pero sobre todo a Ricardo, a Noa Ricardo, que es un binomio médico-paciente,
que a veces no nos damos cuenta la importancia de que estas relaciones, digamos, se fundamenten en el cuidado, en la necesidad de cuidado y que uno sea sensible también con el otro. Yo esto lo digo también como enfermero que soy, aunque ahora no ejerzo, de la importancia y del beneficio que tiene para la persona que atiende atender a otra persona. No nos quedemos solo en esa relación de médico o personal sanitario arriba y enfermo, digamos, por debajo. No, no. El nivel horizontal y sobre todo el enriquecimiento es mutuo. Muchas gracias a todos y ha sido un placer inmenso teneros aquí.